ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Compartir la señal y vamos a comenzar nuestro estudio, el proceder en el nuevo pacto. Muy buenas noches, Pastor Eladio Ramos. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bendecido, Pastor Carlos, y bendecida a toda la audiencia que nos está sintonizando. Estamos contentos de estar nuevamente ante ustedes en estos micrófonos y estas cámaras, y hoy con un tema muy maravilloso. Así que te invitamos a que te quedes en sintonía y es un placer estar aquí. Gracias, Pastor. Bueno, el tema, como habíamos anunciado, el proceder en el nuevo pacto. Es importante que entendamos que así como se pedía que los reyes, que los profetas, que los sacerdotes, que los levitas, que los padres de familia, que el pueblo caminara en ordenanza, caminara en obediencia a Dios, caminara obedeciendo su palabra, también en el nuevo pacto, la Biblia habla de nuestra conducta, de nuestro proceder. Así que yo creo que es el momento, como siempre le damos la oportunidad a nuestro pastor Eladio Ramos para que nos dé una pequeña introducción para que los hermanos entiendan qué es el proceder y por qué es necesario hablar sobre esto. Adelante, pastor. Amén. El proceder, al igual que la doctrina, es algo que se aprende. No es innato. Usted no nace con eso. Eh, Sino que es una formación de carácter, hablando del proceder que se va aprendiendo por un modelo o por un mentor. Usted necesita tener un modelo, un mentor. Cuando Dios le dio a Moisés las instrucciones para el tabernáculo, le presentó un modelo. No solamente eso, Dios tuvo el cuidado y le dijo: Moisés, acuérdate de hacer todo esto conforme al modelo que te fue mostrado. Es decir, que el modelo es importante. Proceder es conducta, por así decirlo, y es actitud. Y al aprenderse y practicarse esa conducta, esa actitud, se convierte en un hábito. Yo creo que estaría en orden también decir que de la misma forma que en el reino del viejo pacto hubo un comportamiento, hubo un lenguaje, en este nuevo pacto hay un comportamiento y hay un lenguaje también, y eso lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Lo que vamos a hablar, esto no son caprichos personales, ni míos, ni del pastor Carlos. Esto sencillamente son las directrices que da la palabra del Señor para que tanto la doctrina como el proceder sea aprendida correctamente, y también se necesita un mentor o un líder al que tú puedas imitar. Así que vamos a comenzar con eso en esta noche. Bueno, vamos con Filipenses. Vamos a hablar sobre la opinión del apóstol Pablo, el énfasis del apóstol Pablo en el proceder. Filipenses capítulo 3 y el verso 16. El apóstol Pablo hace mención de lo importante que es el proceder. Y fíjese, el pastor Eladio hizo mención de la doctrina. Nosotros también enseñamos la doctrina aquí y hay que ser firme. Usted no se puede dejar mover por la palabra, porque la palabra es lo que lo que lo va a hacer reinar en vida. Si usted se deja mover por todo viento de doctrina, usted va a ser reducido a esclavitud. La doctrina es importante, pero el proceder van de la mano con la palabra. Mira cómo dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 16 al 19. Dice: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Hablando aquí de la palabra, de la doctrina. Sintamos una misma cosa. El sentir. Hermanos, sed imitadores de mí. Oiga, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo quería que no solo siguieran una regla, sino que siguieran que imitaran cómo se conducían. Penosamente, hay muchas conductas hoy en día en congregaciones, en pastores, en líderes, en
en esposos, en familias que son de tropiezo para una congregación o son de tropiezo para una familia. Entonces, no solo hay que seguir una misma regla, sino que hay que imitar y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Dice el verso 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Oiga, y solo piensan en lo terrenal. Estos son personas que usan la palabra como un medio de ganancia, pero en verdad están arrastrados por pasiones desordenadas. Dice que piensan solo en lo terrenal. Usted debe cuidarse de eso. No imite ese tipo de personas. Penosamente, como dije hace un rato, hay pastores que emiten una palabra muy bonita, de gracia, de Paulina, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo, del nuevo pacto, pero sus vidas no reflejan una vida de conducta idónea para la palabra que están predicando. Entonces Pablo dice, miren a los que así se conducen, como que diciendo, no miren y no imiten a los que no se conducen así. Imiten y mirad a los que así se conducen, a los que nos imitan a nosotros. ¿Es cierto, pastor? Eso es correcto y hay que mencionar que cuando el apóstol habla de que tienen un ejemplo, el ejemplo ustedes lo tienen en nosotros, es importante porque una oveja no puede andar pastoreándose sola. De esos abundan mucho, pastor, en este tiempo, de personas que sencillamente se pastorean ellos mismos, no están sujetos a ningún pastor, a ninguna iglesia, no tienen un mentor, y entonces es bien, ¿cómo diría? Cuando usted ve una oveja sola, ¿verdad que una oveja sola llama la atención? Porque normalmente las ovejas son un conglomerado, son un grupo, y ese rebaño tiene un pastor o varios pastores que dirigen el rebaño. Jesús, hablando de este orden, allá en capítulo 10 de Juan, dijo, miren, habrá un rebaño y habrá un pastor. Y las únicas ovejas que él mencionó, que eran ovejas que estaban aisladas, fueron aquellas que se enredaron en los zarzales por no andar en el rebaño. ¿Y qué pasa? Entonces el pastor tenía que dejar las 99 seguras e ir a buscar la rabunda que se perdió. Pero el detalle aquí es que toda oveja debe de ser pastoreada, debe tener un pastor. No importa cuán mucho usted sepa, quizás usted conoce bastante, quizás usted lo conoce, bueno, hay personas que piensan que lo conocen todo. Yo eso no lo entiendo porque aquí ninguno conocemos todo. Pero fíjese, es importante que usted esté sujeto a un pastor, que usted persevere en una congregación si es posible, ¿verdad? Y por lo menos que usted tenga un orden y un modelo o un mentor para seguir. Mire lo que dice la palabra en 2 Tesalonicenses capítulo 3, en el verso 7 al 9. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Ahí vuelve el apóstol a hablar de la imitación. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, entonces tampoco coma. Fíjense que el apóstol está solamente no acercándose al aspecto doctrina, sino que en el aspecto proceder está hablando también de que la persona no debe ser un pendenciero, debe de ser una persona que trabaja, debe de ser una persona, mire, el apóstol le llama andando desordenadamente, porque históricamente conocemos que en Tesalónica había muchos hombres que eran como, ¿usted ha visto una colmena de abejas? En la colmena de abejas están las trabajadoras, está la reina, hay unas que supervisan y trabajan con la reina, pero hay unos que se llaman zánganos. Y los zánganos en la colmena no trabajan.
Ellos están para arriba y para abajo, haciendo lo que les place. Pero entonces en el reino, aquí Pablo dice, no trabajar es andar desordenadamente. Y por supuesto, ustedes tienen un ejemplo, que el ejemplo somos nosotros, a quien ustedes deben de imitar. Tremendo, tremendo esa aclaración el apóstol Pablo hace bien claro, porque Pablo mismo decía, mira, aquí están estas manos que me han servido. Pablo trabajaba con sus manos, no era de carga para nadie, no era gravoso para nadie. Sin embargo, hay personas que se aprovechan a veces de congregaciones pequeñas para vivir de las congregaciones y no tener que trabajar. Y eso es un mal ejemplo, hermano. Y no es que el obrero no es digno de su salario, pero llega un tiempo cuando la congregación o el ministerio crece y entonces puede sostener a un pastor. Pero si no es así, es un mal ejemplo. Pablo lo llama que anda desordenadamente. Entonces esto es un mal ejemplo para los líderes. Se van formando personas con ese mismo estilo y entonces va a seguir reproduciendo personas del mismo calibre. Y Pablo es claro, dice, si no, el que no trabaje, que no coma. Imagínate, se va a quedar sin comer si no trabaja. Hay que trabajar para no ser de carga. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, Pablo también le da un consejo a su hijo Timoteo. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven. Ahora mira lo que dice, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Quiere decir que el apóstol Pablo le exhortaba a su hijo en la común fe Timoteo que fuera un ejemplo, no solo en palabra, que conociera la palabra, sino ejemplo en conducta. No, imagínese imagínate si este pastor joven Timoteo fuera una persona que estuviera andando desordenadamente, abusando de las personas, tomando ventaja de las mujeres solteras. Entonces, un pastor así no cabe, da un mal sabor, es un mal ejemplo, es de tropiezo para muchos en la congregación. Y Pablo siempre lo exhortaba. Y aún a Tito, mira lo que le dice allá a Tito, capítulo 2, verso 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú mismo como ejemplo de obras buenas. Esto es otro, Tito. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Hay que ser serio, hermano, en la palabra, en el ministerio. Hay que ser íntegro. Si usted es una persona que usted no tiene testimonio, ¿cómo va a pararse frente a un púlpito? ¿Simplemente porque se conoce el pacto? ¿Simplemente porque usted se conoce la palabra? ¿Usted piensa que tiene el derecho y la autoridad para pararse en un púlpito y esperar que la congregación, que los demás matrimonios, las demás familias puedan recibir de usted? Usted va a ser de tropezadero si usted no da ejemplo en su manera de vivir. Por eso es, pastor, que hay muchas personas que tienen el don, conocen la palabra, pero no andan correctamente, no saben gobernar sus pasiones desordenadas. Y entonces están dando un mal ejemplo. Dice Pablo, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es como si ahora mismo, pastor, nosotros tuviéramos una vida doble y se supiera por ahí, y entonces traemos la palabra aquí, pero se sabe que tenemos una vida doble, y entonces ese testimonio viene a ser tropezadero para los hermanos. Pablo no. Pablo le hablaba a sus ministros que fueran de ejemplo siempre para la congregación. Esto es bien importante porque hay muchas personas que se aprenden la palabra, como usted dijo, la doctrina se aprende, pero no han aprendido el proceder. Quieren seguir en sus vidas libertinas y eso trae muchas consecuencias negativas. Amén. Tenemos tantos ejemplos en la Biblia, pastor. En el caso de cuando mandaron los espías a Israel, allí estaban Josué y un Caleb. Pero ¿cuál era una característica peculiar que tenía Josué? Josué era un hombre que andaba todo el tiempo cerca de su mentor. Dice la palabra que estaba cerca del tabernáculo y cualquier cosa con Moisés
ya él estaba enterado porque era un muchacho que quería aprender de su líder. Y cuando una persona quiere aprender de su líder, pues primero que nada respeta a ese mentor y a ese líder, ¿verdad? Hay veces que Dios levanta a una persona para dirigir y hay otros que sencillamente no reconocen eso y no, a mí no me va a dirigir. Hay personas que son impastorables. Es una palabra nueva, pastor. Impastorables. Personas que no hay quien los pastoree. Son ovejas rabundas que sencillamente usted no le puede decir nada porque ellos lo saben todo. Sin embargo, mira lo que le dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 4, 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Fíjate, un mentor tiene una forma de enseñar y un discípulo que admira o que se sujeta a ese mentor, a ese pastor, a ese obispo, a ese maestro, lo que sea, esa persona aprende y demuestra con su comportamiento y con su fidelidad a cómo ha sido enseñado, a de la misma forma enseñar a otros. Hay personas que sencillamente yo los oigo a veces, tienen una versión que yo nunca la he escuchado. No sé, son personas que no piensan que pueden ser enseñadas. Y mira, Dios levanta hombres y Dios, una de las cosas que más prueba cuando Dios levanta a un líder es que Dios observa el sometimiento y observa la integridad que se tiene por ese líder que Dios lo levantó para enseñar en una casa. Quizás el líder sea gago, Moisés era medio tartamudo, pero poco a poco Dios lo fue enseñando. Quizás esa persona no es elocuente, quizás no utiliza las palabras que tú quisieras que usara, pero cuando Dios levanta a alguien, hermanos, Dios lo levanta y hay que respaldarlo, porque Dios lo está respaldando. Es decir, que el apóstol Pablo entendía y comunicaba que Timoteo era un buen discípulo porque él respetaba y estaba sujeto a su mentor, y por tal razón Pablo sentía que lo podía enviar a cualquier sitio, a corregir cualquier error, a llevar la información que fuera, porque lo consideraba del mismo ánimo, del mejor ánimo, como dice en otros pasajes, y era un hombre que era apto para enseñar. Y era joven, pero aún así reunía todos los calificativos para un maestro y para un discípulo. Tremendo, eso es cierto. Me gustó esa parte ahí donde el apóstol Pablo dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera que enseño. Quiere decir que Pablo tenía una manera de enseñar, pero también tenía un proceder. Es importante, pastor y líder que me escucha, padre de familia, madre de casa, no es solamente conocer la palabra, hay que tener un proceder. ¿Qué proceder tiene usted? ¿Qué fruto tiene usted? Porque por sus frutos los conoceréis. Penosamente, nosotros hemos sido, usted ha escuchado este ministerio a través de los años, de lo claro que hemos sido en la conducta. Y no es que estamos viviendo por obras, porque sabemos claramente que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero las recompensas son por lo que tú vives, lo que hayas hecho en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tu conducta puede ayudar a alguien como puede ser de tropezadero para alguien. Mira lo que dice el nuevo pacto acerca del proceder de un pastor. Hebreos capítulo 13, verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores, oiga, que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En otras palabras, no solamente usted debe recordar la palabra que le enseñó esta mujer de Dios o este hombre de Dios, sino que considere cuál haya sido el resultado. Oye, esto cuando habla el resultado de su conducta, te está diciendo cómo fue su caminar, cómo corrió la carrera.
Porque pudo haber comenzado bien, pero terminó mal. Y si terminó mal, usted no puede imitar esa conducta. Usted tiene que quedarse con lo bueno, pero tiene que rechazar lo malo. Y después dice, e imite su fe. Los pastores tenemos una gran responsabilidad. Yo no puedo aceptar que pastores digan, no, yo voy a vivir la libertad en Cristo que yo tengo y fastidie el que se fastidie. Yo voy a... No, 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 no. No se puede. Usted tiene un compromiso. Usted tiene que gobernar. Pablo dijo, el que quiere obispado, buena cosa desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Y hay unas condiciones, no tiene que ver con salvación, pero tiene que ver con ministerio. Entonces hay muchas personas que yo le digo, pastor, estas personas que andan desordenadamente no debieran estar liderando ni ser pastores hasta que no corrijan su conducta, porque van a ser de tropezadero para muchas personas. La Biblia es clara. ¿Qué dice, pastor? ¿Qué más dice la palabra? Lo más que se mira en un pastor y en un hermano, en un líder, en un miembro, lo más que se mira y lo más que se nota es el testimonio. Si la persona no tiene un buen testimonio, bueno, el mismo apóstol Pablo lo dijo, que sea de buen testimonio para con los de afuera y para con los de adentro, para que no caiga en lazos del diablo. Dice, ¿por qué? Porque cuando tú tienes esqueletos en el closet o andas en una forma indebida, ¿qué pasa? Por ahí te van a señalar. Por ahí el ministerio y el evangelio va a ser vituperado. Entonces, es necesario que cualquier persona que desempeña un cargo en el cuerpo de Jesucristo, sea donde sea, se supone que sea de buen testimonio. Se supone que dé buen testimonio. Y como decíamos en el estudio de la familia, pastor, decíamos que si uno quiere saber quién es quién, pregúntele a su mujer o pregúntele a su marido si es una líder. Y nadie más claro que la mujer va a decir quién es fulano en su casa. Y entonces, ¿qué pasa? De ahí también pasa a la feligresía. La feligresía te está viendo todo el tiempo. La feligresía lleva años mirándote. Está viendo tu proceder, está viendo tu fidelidad, está viendo tu dedicación, está viendo la forma en que tú te desempeñas, la forma en que tú hablas con la congregación. Yo he visto personas, pastor, que hablan con la iglesia y no saben que están hablando con la esposa de Jesucristo. No saben que están hablando con la elegida. Entonces, ¿qué pasa? Esos son procederes y cosas que no vienen al caso, no vienen bien. Y eso pues es de mal gusto, por supuesto. Mire lo que dice 2 Corintios 6:3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Ahí hay una gama de razones. El apóstol no explica con detalle, pero en otros pasajes sí lo cuestionó y sí lo mencionó. El buen proceder, el porte de esa persona, la forma de expresarse, la forma, mire, hasta el lenguaje del cuerpo trabaja en este asunto. Uno tiene que ser irreprochable, irreprensible, como dice la palabra, si no, no puede ser un líder, porque a todo líder, cuando Pablo habló de los líderes, le reclamó y le dijo, tiene que ser una persona irreprochable o tiene que ser una persona irreprensible, que no tengas cosas que causen que otros vengan a vituperar el evangelio y también a vituperarte a ti como líder. Penosamente vemos, se oye de escándalos y testimonios de pastores y de líderes, predicadores que son de tropiezo para otra persona. Han vituperado el ministerio y son de tropiezo, son de caída, roca que hace caer a otro. Fíjate como dijo el apóstol Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Está hablando ahí de la parte financiera, de la ofrenda que él iba a recibir de los hermanos para los santos en Jerusalén. Aún eso tenía que hacerlo él de una manera honrada. Tiene que estar cristalino, tiene que estar limpio el ministerio, que no tenga
una conjetura o un estigma que ese ministerio se pasa robando dinero, que ese ministerio se pasa usurpando, que ese ministerio le saca el dinero a la gente, que se pasan comercializando. Tengan mucho cuidado sobre esto. Por eso es que el que predica la palabra no puede ser de carga para la iglesia, porque si usted es de carga para la iglesia y está dependiendo de la iglesia, cuando la iglesia está creciendo, que son pocos, y está dependiendo de la congregación para vivir, el día que usted no tenga para pagar la renta o el mortgage o la luz, usted va a comenzar a apretar a la iglesia y entonces se va a salir del proceder correcto y va a dejar un mal sabor. Hay muchas cosas que tienen que ver con la finanza. Que usted se ha hallado en orden, que tenga colaboradores que lo ayuden con eso. Hermano, todo esto que sea irreprensible, que sea de buen testimonio. El proceder es importante. Yo me imagino que cada uno de ustedes tendrán un ejemplo en su mente de personas que no andan correctamente. Es triste decirlo, pero es así. Personas que predican la palabra, pero no andan ordenadamente. Cuídese de eso. Si usted no está preparado, por eso Pablo dijo que el que predique, el que ministre, que no sea un neófito, tiene que ser una persona que tenga carácter, que no se deje gobernar por los vicios, que no se deje gobernar por las carnalidades, por las pasiones desordenadas, que no esté andando por ahí con 2, 3 mujeres, con 2, 3 hombres, borracho, usando droga. Imagínese eso, que un pastor, una pastora, hablando la palabra de gracia y por la noche, los fines de semana, en las cunetas borrachos, como hay muchos hoy en día todavía que viven en ese libertinaje y no le da vergüenza, parece mentira que caminan en esa desobediencia, pero cuando son de tropezadero para otros, eso no le agrada al Señor. ¿Qué dice, pastor? Bueno, la doctrina, pastor, la doctrina que es el contenido de todo el consejo de la información que se comparte en un ministerio, pues esa doctrina lo que mejor y más lindo la adorna es un proceder. Cuando esa doctrina va adornada por un proceder, es hermoso porque usted puede recibir una exhortación o puede recibir una enseñanza de alguien que es un ejemplo. Si la persona no es un ejemplo, a usted se le va a hacer bien difícil. Por ejemplo, un adúltero no puede dar clases de matrimonio porque, imagínense, la gente va a decir, no, pero médico, cúrate a ti mismo. Una persona que hurta no puede hablar de honradez. Y así por el estilo. Son muchas cosas que tienen que ver con esto. En Tito capítulo 2 y verso 10, Pablo dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Fíjese, para poder adornar la doctrina, tiene que haber un proceder intachable e irreprensible, irreprochable. Si no hay eso, la persona entonces va a tener muchas dificultades adornando la doctrina y va a tener dificultades también en que otros reciban las exhortaciones o las enseñanzas de tal ministro. Bueno, el apóstol Pablo también dijo en primera carta a Timoteo capítulo 4, verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Fíjate, hay personas que dirán, no, pastor, lo importante es la doctrina, que yo viva, que yo haga lo que yo haga en mi intimidad, eso no le importa a nadie. Claro que importa. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En cuidarte de ti y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Por qué te salvas? Y salvas a los que te oyen, porque no eres de tropiezo. Pero si tú eres de tropiezo para ellos, entonces no vas a salvar a los que te oyen. Vas a ser tropezadero. Y eso es, bueno, imagínate que el mismo Jesús dijo, si usted es ocasión de caer para un hermano, es mejor que se ponga una piedra de molino en el cuello y se eche a la mar. Imagínese, porque usted está haciendo piedra de tropiezo para un bendecido del Señor. Allá en Gálatas, capítulo 5, allá hablando ahora de la última parte, no convertir la gracia
en libertinaje o tropiezo. Gálatas capítulo 5 y el verso 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto es un consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia. Sean libres, le dijo él, pero no usen la libertad como ocasión de la carne. Hermano, yo he visto cómo personas en este nuevo pacto, pastores, líderes en otros países, aquí en los Estados Unidos, utilizan su libertad en Cristo como ocasión para la carne. No lo haga, por el amor de Dios. Mire, la Biblia dice que si comer carne le es de tropiezo a alguien, Pablo dijo, pues no me la como. No sea de tropezadero para otra persona. Hay un cuidado, pastor, que se ha perdido hoy. Estos grupos de gracia, estos predicadores de gracia, no les importa cómo viven, porque estuvieron tanto tiempo bajo la ley que ahora son libres y que la gente se trague la libertad que tienen. No, hermano, usted tiene que tener mucho cuidado de eso. No sé si tú has visto cuando se tiene a un potrillo encerrado y entonces usted llega ese día y le suelta la soga y le abre el portón. ¿Qué pasa con el potrillo? Sale corriendo como un loco y le da 4 vueltas al estadio, 4 vueltas, hasta que se le quita ya toda la euforia de que está libre porque estuvo amarrado por mucho tiempo. Sí. Fíjese, pero de esto, pastor, tenemos mucho que hablar y difícil de explicar, como dice Hebreos. La gente oye que está libre del pecado, la gente oye que está muerto al pecado. Aquí no estamos diciendo que tú no estás muerto al pecado. Ajá. Lo dice Romanos que tú estás muerto al pecado. Sí. Pero ¿qué pasa? Después en el mismo capítulo 6, en el verso 12 dice, sí, ustedes están muertos al pecado, pero no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Tampoco presentéis vuestros cuerpos como instrumentos para el pecado y para la iniquidad. Antes bien, dice, lo que ustedes tienen que hacer y lo que deben de hacer es presentarse como vivos de entre los muertos, como instrumentos de justicia para Dios. Hay gente que oye en el consejo, porque el consejo de la gracia te otorga mucha libertad, te dice que tú estás completo, te dice que Dios te conoce antes de la fundación del mundo, te dice que Él está contigo y que nunca se va a ir de ti. Entonces esas cosas causan a veces el efecto ese del potrillo encerrado. De momento la gente quiere salir corriendo. Mire, hermano, yo le confieso, cuando yo escuché la gracia en el 1992, causó que yo pensara que yo podía hacer lo que me daba la gana. ¿Y sabe qué? Estuve unos mesecitos haciendo y deshaciendo, pero después me di cuenta que no estaba correcto, hasta que el Espíritu Santo me ayudó a corregir lo deficiente y a curar lo cojo que se estaba saliendo del camino. La palabra lo dice claro. Dice que hagamos sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo. ¿Y por qué dice lo cojo? Porque todos tenemos cojeras. Pero dice para que lo cojo no se salga del camino. La responsabilidad suya como creyente de gracia es esa, es de velar su comportamiento, velar su testimonio, velar de que no vaya a vituperar el evangelio o el ministerio donde usted persevera con quizá acciones que no son completas, que no son malas. Y aquí no estamos diciendo que esto es pecado, que aquello, no estamos diciéndote eso. Te estamos hablando de una conducta y de un proceder apropiado, que la gente pueda decir, oye, qué buen testimonio da fulano o fulana, qué ejemplo tan lindo le está dando fulano o fulana a mis hijos, a mi familia. Podemos decir que fulana o fulano son un buen ejemplo. Mire, cuando en la iglesia carece esa calificación, estamos en serios problemas, porque entonces tenemos guías ciegos, tenemos gente que nos enseña la doctrina, pero tenemos gente que no da testimonio y por lo tanto no adornan con su proceder la doctrina que ellos mismos enseñan. Me gusta, pastor, porque usted está siendo honesto y yo entiendo, yo viví también el libertinaje, por eso es que nosotros, no sé, yo a veces le digo, Señor, ¿por qué nos diste otra oportunidad? Y el Señor me reforzaba los otros días,
precisamente porque te saqué de ese libertinaje, es que quiero que alertes para que otros no caigan en semejantes ejemplos de desobediencia. Por eso es que uno tiene que hablar sobre estas cosas y lo hacemos con humildad, lo hacemos con amor, pero lo hacemos sabiendo lo que estamos haciendo. Si usted no se cuida, si usted no... Por eso es que siempre presentamos los dos lados de la moneda. Yo le digo que la salvación es eterna, que no se pierde, que el diablo fue destruido, que no hay pecado, todo eso. Le presentamos su posición, pero al mismo tiempo le presentamos la condición. Y cómo es importante que hay que gobernar la carne, llevar cautivo todo pensamiento, hacer morir lo terrenal. Mira cómo dijo Pablo, y ya estamos acercándonos al final. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versos 9 al 13. Pero mira que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Cuando dice se perderá, Pablo no está diciendo que se va a perder eternamente. Es que se va a perder por causa, en su conciencia, va a caer en mala conciencia. Usted va a hacerle tropiezo para él en la vida diaria. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, oiga, contra Cristo pecáis. Miren eso, cuando usted ofende y peca contra un hermano o hace que su libertad venga a ser tropezadero para un hermano y ese hermano débil cae, dice contra Cristo usted está pecando. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Qué tremendo ese amor del apóstol Pablo con sus hermanos, que era capaz de cohibirse él para no ser de tropezadero a otros hermanos. Qué tremendo, ¿verdad, pastor? Yo me la comería, pero calladito y escondidito para que no me viera mi hermano. Imagínense exactamente lo pero que está no diciendo. herir a nadie, porque Sí. hay mentes débiles, hermano. Hay Sí. corazones débiles. Sí. Hay mentes sensibles. No Sí. todos tienen el mismo nivel de fe en el evangelio. Hay unos que no han llegado todavía a donde usted llegó. Sí. Y por lo tanto, es bueno ejercitar esa cautela y ese cuidado para que así pues no seamos tropiezos para otros. Así mismo es. Bueno, y el último verso aquí, Judas capítulo 1, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Ya está hablando aquí de personas destinadas a esta condenación. Hombres impíos, oiga, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. No solamente hay hijos de Dios que usan la libertad para ocasión de la carne, como dijo Pablo en los Gálatas, pero también hay impíos, hombres que fueron destinados desde antes, que se meten a las congregaciones y convierten en libertinaje la gracia de Dios. No, como no tienen el Espíritu Santo, son sensuales, entonces no se sacian de pecar, tienen los ojos llenos de adulterio y tienen los ojos llenos de codicia y hacen todo tipo de mala obra porque son hombres impíos. Tenemos que cuidarnos de este tipo de personas. ¿Qué dice? ¿Qué palabra final tiene, pastor? Si no nos cuidamos, nuestro proceder se va a parecer al de estos hombres que son hijos de perdición. Sí. Sí es posible que un hijo de salvación se conduzca y se comporte como un hijo de perdición. Sí es posible. Y por eso es que tenemos que cuidarnos. Si no, no habría tanta amonestación del apóstol Pablo a las iglesias gentiles para decirle, miren, cuídense de esto, cuídense de aquello, no hagan esto, hagan morir lo terrenal entre vosotros. ¿Quién hace morir lo terrenal en mí? ¿El Señor viene y lo hace? No, esa es tu responsabilidad, como decíamos el domingo. El apóstol Pablo explicó y aconsejó, huir de la fornicación. ¿Quién hace eso? Eso lo hace usted, que ya conoció que usted es un espíritu con él. Usted no puede unirse con otra persona ilegítimamente porque está entonces profanando el templo del Espíritu Santo, que es usted, y a usted Dios lo compró con precio de sangre. Y mire, el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y cuando usted hace algo así indebido, usted está profanando el templo del Espíritu Santo.
Bueno, pastor, el tiempo ya nos traicionó. Queremos darle las gracias a ustedes que estuvieron ahí conectados. Si usted fue edificado, ponga su testimonio. Si usted recibió la exhortación, si recibió la palabra, comparta la palabra también con otras personas, porque este tema puede salvar de muerte un alma. Este tema puede salvar un matrimonio, salvar una congregación. Y es la idea que podamos compartir. Y para terminar, asuntos de estudio, en primera de Samuel capítulo 2, verso 22, habla del mal proceder de los hijos del sacerdote Elí, que eran líderes, eran levitas y estaban fornicando con las jovencitas en la puerta del tabernáculo. Y también los hijos del profeta Samuel, en Samuel, 1 Samuel 8, 1 al 3, que utilizaban, Samuel los puso como jueces y estaban usando la autoridad para ganar dinero y para engañar también. Así que no permita que su ministerio se vitupere, no permita que su testimonio se manche. Mantenga control, viva en el espíritu, sea responsable de sus acciones para que en su propia casa usted pueda también predicar libremente esta palabra. Pastor, gracias por siempre esa sabiduría, por acompañarnos. Sé que hoy fue un día bastante fuertecito, pero gracias por ese ministerio que Dios le permite compartir con nosotros. Amén. Ha sido un placer. Y tengo que decir, pastor, que estoy muy orgulloso de estar en el ministerio Te Exaltamos Dios. Ya llevamos 9 años, ¿verdad? Sí. Y tengo que decir que en esos 9 años nos hemos cuidado mucho, pastor, tanto usted como yo. Hemos cuidado nuestro matrimonio, hemos cuidado nuestro hogar y hemos buscado la forma de ser un buen ejemplo. Amén. Y espero que todos ustedes continúen disfrutando de la palabra que el Señor trae por nuestros labios y también del ejemplo que el Señor nos ha permitido en su misericordia dar para ustedes. Así que un privilegio y muchas gracias por nuevamente estar aquí. Gracias. Gracias a José Bonavente allá en Queens y gracias a Alejandro Villamar que se mantuvo despierto hasta las 2 de la mañana allá en Madrid para escuchar el estudio. Son bendecidos, les amamos. Pastor, nos despedimos. Hasta la próxima, declarándolos bendecidos con toda bendición. Chao. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí, Señor. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a mí, cuando nadie